La República Dominicana, desde la muerte de Trujillo, ha tenido como presidente a más de 8 presidentes, pero realmente, como vemos ahí, ha tenido más de 8 presidentes. Ahí están 2 presidentes que no fueron elegidos por el voto popular, aunque hubo uno que fue candidato vicepresidencial del otro, que es el caso de Magluta. Pero ¿a qué me quiero referir? El profesor Juan Bosch llegó a la presidencia de la República a los 53 años. Nació el 30 de julio, como todos sabemos, del 1909. El doctor Joaquín Balaguer nació el 1 de septiembre del 1906 y llegó a la presidencia por primera vez a los 54 años, pero ahí lo hizo dentro de la dictadura de Trujillo. Posterior a eso, a los 60 años, logró la presidencia de la República en 1966 por el voto bilérrimo, es decir, es el presidente que más tiempo ha durado gobernando la República Dominicana, sin dictadura en términos concretos, por 24 años, en diferentes etapas. Posterior a él está don Antonio Guzmán, que nació el 12 de febrero de 1911, llegó a la presidencia de la República a los 67 años. Luego le siguió Salvador Jorge Blanco, que nació el 15 de julio de 1926, a la edad de 56 años. Luego, uno que nació el 26 de diciembre de 1953 y que ha sido presidente en 3 ocasiones, Leonel Fernández, llegó a la presidencia de la República a los 43 años. Es el presidente electo por el voto popular, aunque ha visto presidentes más jóvenes que Leonel, pero electo por el voto popular. Ningún otro dominicano ha llegado más joven que Leonel Fernández a la presidencia de la República, que llegó a los 43 años. Posterior a eso, llegó el presidente Hipólito Mejía, que nació un 22 de febrero de 1941 y llegó a la presidencia de la República a los 59 años. Danilo Medina Sánchez, que recientemente cumplió años el 10 de noviembre, nació en 1951, llegó a la presidencia de la República a los 61 años. Y por último, el 5 de julio del año 2020, llegó uno que cumplió año el 12 de julio de 1967, a la edad de 53 años, Luis Abinader Corona. ¿Por qué me quiero referir hablando de todos estos presidentes y sus edades? Bueno, para primero despejar ese fantasma de las edades, de que por aquí no, que por aquí sí, sino adaptarnos a las coyunturas que vivimos. El cuento de la edad ya no hay que hablar, porque Leonel Fernández a los 43 años ha sido el presidente más joven en el siglo pasado, en las postrimerías del siglo XX. Entonces, en el siglo XXI, hablar de juventud no puede ser el menosprecio. Toda vez que en República Dominicana tenemos el que ha llegado del mundo más viejo a presidente, en las coyunturas distintas y todo, que Joaquín Balaguer. Entonces, para compaginar esto, que es con lo que quiero hablar con los presidenciables, en el Partido de la Liberación Dominicana hay un panorama que no está muy claro. No está muy claro ni con relación a su posibilidad electoral real, que el PLD sacó un 10% y viene bajando considerablemente en las encuestas. Prácticamente está desapareciendo. Y aquí voy a dar una primicia en mi visión estructural. Y en los próximos días saldrá de esa organización política quien fuese su candidato presidencial, Abel Martínez Durán. Y posiblemente lo haga hasta ahora, en diciembre, en los días antes o después del cumpleaños de su partido, que nació un 15 de diciembre. Pero los días de Abel Martínez en el PLD están contados.
y ya usted sabrá lo que el hándicap que le va a crear esto a un partido que ahora se está entre Francisco Javier, el buen amigo Jiménez, Ariel Jiménez, que está perfilándose allí, entre otros, Domínguez Brito, Margarita, pero ahí hay un tema que no está muy claro. Ahora, donde los temas están más claros es en el Partido Revolucionario Moderno y en la Fuerza del Pueblo. Y quiero referirme empezando por la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene en estos momentos una competencia que quien les habla y en este espacio, fuimos los primeros que hablamos del tema desde la otra elección. Y decíamos por qué Omar tenía que ser el candidato de la Fuerza del Pueblo en el año 2024. No a senador, que ni su padre quería que fuese candidato a senador. Pero bajo viento y marea, Omar tomó la decisión de ser candidato. Y lo que yo estoy hablando, una parte importante del círculo, tanto de Leonel Fernández como de Omar, lo sabe. Si su papá no quería que él fuese candidato a diputado y él a senador, quería que siguiera como diputado, y Omar se tomó el riesgo con la candidatura que habíamos hablado, diciendo si iba a alcalde o a senador, y tomó la decisión que nosotros habíamos dicho, que él no iba a ir a alcalde, porque él no se iba a exponer en febrero a competir con otra junior como él, hija de un expresidente y bien valorada, que él podía hacer eso a la senaduría y que posiblemente no la iban a poner a competir con una junior, como lo hablamos de Farideh Raful, y así sucedió. Pues, ¿qué pasa ahora? Omar acaba de cumplir 34 años. Para el 2028, Omar Fernández tendrá 37 años. Si cumplido posterior a la elección tendrá 36. Estará ahí, en ese rango de los 37 años para 38, ¿no? Pero ¿qué sucede con su padre? Su padre es el actual presidente de esa organización política y el candidato que compitió contra Luis Abinader en el pasado torneo electoral. Todo el momentum dice que quien le conviene como candidato a la Fuerza del Pueblo posiblemente sea Omar Fernández. Está mejor valorado, eso no está en discusión, ya nosotros lo hemos hablado, tenemos bastante tiempo haciendo sondeos, viendo, haciendo encuestas y sabemos que así es. Pero ¿qué yo quiero detallar con esto para concluir con la parte de la Fuerza del Pueblo? Que el presidente Leonel Fernández, primero, no es cualquier presidente. Es el presidente más joven de la historia de la República Dominicana siendo electo. Ha sido el único presidente que ha sido electo 3 veces consecutivas con más de un 50% del electorado dominicano. Y una de ellas ganando una reelección, porque la constitución anterior no le permitía participar. Estamos hablando de un presidente que tiene luces y sombras, pero que tiene muchas fortalezas. Pero que tiene que entender el presidente Leonel Fernández, y esto como consultor se lo he explicado en este espacio, dialogando con ellos, de que yo no entiendo cómo es que un presidente que se enfrentó al líder más importante en términos de masa, en términos políticos del siglo pasado, en su momento, porque ahí están los 3 líderes que cada uno en su momento tuvo el liderazgo más importante. Por lo tanto, los 3 líderes principales del país, posterior a la muerte de Trujillo, ninguno es el clisor del otro. Y Leonel le ganó a nada más y nada menos que a José Francisco Peña Gómez en su mejor momento. En el momento mejor electoral de la historia del doctor José Francisco Peña Gómez le ganó Leonel Fernández. Entonces yo siempre decía que cómo Leonel está cometiendo tantos errores. Cuando él fue novato, le ganó hizo todo lo que tenía que hacer, no cometió prácticamente ni un error para lograr el objetivo. Pero del 2012 para acá,
estamos viendo a un Leonel como si fuera un novato. Y en este torneo electoral pasado lo vimos. Y se sigue viendo hoy así. Entonces, lo mejor que pudiera hacer el presidente Fernández es seguir creando expectativas de que él va, pero sabiendo que la única carta de triunfo que pudiera presentar la oposición unificada para combatir con un gobierno unificado y un partido unificado es con Omar Fernández. Todo eso lo veremos más adelante, pero eso es lo que se perfila en este momento. Entonces, mi consejo sigue siendo el mismo al presidente Leonel Fernández. Ya usted logró su objetivo, su hijo ha logrado 2 cosas que usted quiso haber logrado y ahora su prole lo ha hecho. Usted quiso ser diputado, por las razones que fueron no lo pudo ser, pero Omar ya lo fue. Ese es un pergamino, cuando él se lo llevó a Funglode de usted, del que usted se siente satisfecho de que su hijo logró algo que usted siempre anheló lograr. Bueno, usted logró el máximo de los galardones que puede tener un ciudadano en un país. Pero ya Omar ha logrado ser diputado y ahora senador. Ha logrado las 2 posiciones legislativas que tiene el país en su demarcación territorial. Con todo lo que eso implica, no importa que Omar Fernández haya ganado ese torneo electoral políticamente, ya Omar no es el mismo de antes. Y fíjense la suerte que tuvo el gobierno de que la fuerza del pueblo y Leonel Fernández no se llevan de mí, de presentar a Omar contra Luis. Porque si Omar hubiera sido el candidato contra Luis, que iba a sacar mucho más de un 30% del que sacó su papá y la fuerza del pueblo, hoy no tuviera competencia la oposición que no sea a través de Omar Fernández. Pero eso lo salvó. Eso no quiere decir que eso no se vaya a cambiar. Sí hay que tener mucho cuidado porque los errores que se puedan cometer pueden modificar eso.